ustedes me conocen, mi formación es germana y lo que yo hago pues aquí y allá, en la escuela germana en Kiel, en Constanz, en Marburg, es un coloquio, un doctoral, entonces por eso se lee, usted hace, digamos, apunta sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, que ahora sean muy rigurosas y muy duras, y al final pues me da todo el palo que quiera. Digamos, cuando uno está sentado ahí de doctorante, uno se venga ahí como el profesor, con toda la hazaña y el dolor y la se vicia para que luego cuando uno esté acá pues hagan lo mismo. Entonces, pues un poco la dinámica es esa, pero si alguien tiene así una pregunta, yo no tengo mayor rollo que me pare y me diga, no le estoy entendiendo lo que un poco está diciendo, voy a tratar de leer lo menos posible porque lo dialogamos con la profesora Dayana, y bueno, y esta semana sí tengo una peste muy brava, no sé si me da ataque, pues ya saben lo que pasa. Bien, buenos días. La conferencia la ponencia se llama Rastros y perspectivas de la legislación civil para la era digital. Entonces escogí la ponencia más sencilla, la que menos duerma a los penalistas, esto es parte general y personas, y es una discusión que está planteada un poco aquí en Colombia por Marcela Castro de Cifuentes en la Universidad de los Andes, un poco los profesores Terra y Mantilla, y un poco en Alemania, pues Noia Wolf, que son los continuadores de la obra de Karl Heinz. Entonces me permito leer. Una discusión dogmática de gran actualidad versa sobre la pregunta de qué tan acabado, qué tan determinado en términos jurisdiccionales, en términos estrictos, está el derecho que clásicamente hemos denominado la parte general y personas de los códigos civiles. Mientras una fracción de la doctrina sostiene fehacientemente que el neoconstitucionalismo y la ya no tan novedosa dogmática de los derechos fundamentales se apropió poco a poco de todas las instituciones que componían las materias de la parte general, otra corriente de catedráticos sostiene que en los inicios del tercer milenio, algo tan sencillo, tan evidente y básico, pasó a convertirse en una serie de políticas públicas, como la de menores, los infantes, los discapacitados, el derecho internacional privado, la seguridad social o la masificación de una multiplicidad de relaciones maritales o sentimentales sucesivas o simultáneas, que a lo mejor en vez de ser estudiadas profundamente deben simplemente ser aceptadas o incluso abordadas por fuera de los contornos jurídicos. Entonces ustedes ya saben que en Holanda es absolutamente legal una familia compuesta por 2 varones, 2 damas y un perro. Eso es legal, el perro hace parte en términos sexuales y maritales de la familia, ¿cierto? O aducen sin mayor detalle, otra parte de la doctrina, que es una parte de la legislación que en un determinado momento dejó de producir discusiones innovadoras. Pocos estudiosos del derecho civil general, dentro de los que me cuento, consideramos sin embargo que el derecho de personas clásico es en realidad un derecho muy importante, incluso que la actual coyuntura es la más importante de toda la historia de esa rama de los estudios civilistas. Esa es, señoras y señores profesores, la hipótesis que el día de hoy en este coloquio procuraré defender. Chapere aude. Chapere aude traduce en latín saber audaz, ¿cierto? Tened el valor de serviros de vuestra propia razón, juzgad vuestro entorno. Era esa la idea principal de un corto texto llamado ¿Qué es la ilustración?, uno de los más lúcidos del gran latinoamericano, quien en realidad no escribía para el mundo, ni siquiera para Prusia, sino para su pequeñísima ciudad Königsberg, Kaliningrado, hoy en día en Rusia. Esta frase abre la percepción del hombre moderno hacia la universidad ilustrada, hacia los estudios filosóficos sociales que cuestionarán nuestra cotidianidad, nuestras formas de vida y nuestra realidad. Ustedes saben que 2017 y 2018 fueron los 2 años de los grandes aniversarios, ¿no? Hace 500 años exactos ocurrió la reforma protestante que dio un nuevo contorno a la libertad religiosa, Martín Lutero, a la libertad de expresión, a la libertad informativa y por supuesto a la libertad negociada. Hace también exactamente 150 años se funda en Bogotá la primera institución universitaria que hasta hoy pervive en el país. Hace 150 años igualmente Carlos Marx publica para septiembre en la ciudad hanseática de Hamburgo el primer tomo de El Capital. Una obra controvertida, criticada y prácticamente olvidada hoy en día. A lo sumo, la aproximación económica a esa obra se tiene por muchos por disparatada. Sin embargo, desde 3 perspectivas muy diversas, El Capital de Marx sigue conservando su interés y la trascendencia de la obra es altamente significativa.
A nivel de investigación social, El Capital es con gran distancia la obra académica más citada desde su publicación y hasta nuestros días. No solo en Europa, sino en casi la mitad de las naciones del planeta. Desde el punto de vista filosófico, El Capital es la culminación de una percepción discursiva del epígono de Hegel, Carlos Marx. La crítica económica política se consolida como un lúcido estudio del materialismo histórico, de la dialéctica histórica que busca ser una forma, a pesar de reduccionista, de explicar las complejidades de las tensiones sociales. Por último, la obra va a ser el fundamento primigenio, esto es lo más importante para nosotros como juristas, del reconocimiento de que los estados y sus constituciones y leyes deberían tener no solamente unas tareas políticas negativas, Villarborda, 1983, esto es de establecimiento y mantenimiento de la paz, de garantía de la democracia, la igualdad y la libertad, sino que parte de su quehacer debería gravitar en las prestaciones positivas del Estado, encaminadas a satisfacer las necesidades más apremiantes del individuo. Ejemplos precisos pueden ser citados. A escasos 40 años de su publicación, más o menos entre 1917 y 1919, también están cumpliendo 100 años estas constituciones, se expiden 3 constituciones que así lo admiten. Paima, Querétaro, que tiene como fundamento la redistribución de la tierra y la compensación justa del trabajo, y la Constitución bolchevique de 1918, que incluso fue más allá en tientos, haciendo prevalecer los derechos sociales por encima de las libertades del individuo e imponiendo un Estado altamente invasivo y totalitario. Usted sabe que Lacan, que Gramsci, que toda esta gente dicen, la obra que menos se demoró en saltar de la filosofía a las constituciones, a las normas jurídicas, pues fue El Capital. Si ustedes se ponen a hacer cuentas con Sócrates, Platón y demás, se demoraron casi 2000 años, por tanto que esto simplemente dura prácticamente 35 años. Bien. La redacción del texto siempre se concibió por su autor como una respuesta a la Revolución Industrial de 1848, Marx, página 10. Su propuesta concreta tenía que ver con otorgar al individuo la posibilidad económica de supervivir a través de la más justa repartición de lo que llamó plusvalía, que a su turno se derivaba del propio esfuerzo y empeño puesto por cada uno de los trabajadores contrapuestos a los dueños de los medios de producción. De acuerdo al concepto de la humanización del trabajo, los trabajadores no deberían tener jornadas extensas, sino que además de la menos injusta repartición del mayor valor de las cosas manufacturadas, debería financiarse una remuneración no solo en dinero, sino que debería pagarse una seguridad social. Esto es la posibilidad de que la salud de los trabajadores no dependiera de la pietas religiosa, de la piedad de los curas, ni de que su vida útil laboral coincidiera con la misma duración de su vida, sino que pudiese tener justo retiro al final de ella. Cuando se leyeron estos objetivos claros o soterrados del Capital, a muchos les parecieron ciertamente infames, odiosos, incluso peligrosos y revolucionarios en la Inglaterra victoriana. El liberalismo manchesteriano se estremeció hasta sus tuétanos tras la publicación. 150 años después, a pesar de ser la obra más criticada en Occidente, es necesario recordar que prácticamente todos los países democráticos del mundo han incorporado dentro de su legislación obligatoria esos principios postulados inicialmente por Marx. Por más neoliberal que sea alguno de los asistentes, la perspectiva crítica, de alguna manera, por lo menos al leer la constitución de su propio país o la legislación laboral, se diluye. Es la discusión de si Marx sí cambió al mundo que inicia Jacques Attali en Francia, ¿no? Y evidentemente lo cambió. Colombia es hoy por hoy, nos costó casi 100 años, pero desde el 91 es un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, la complejidad laboral luego de la expedición del Capital nunca había sido un tema tan actual como hoy, y tras nuestras investigaciones yo me atrevo a predecir que lo seguirá siendo progresivamente. Las estadísticas más oficialistas mencionan que solo media o una de cada 7 personas trabaja en el planeta. Banco Mundial 2016. ¿Cuánta gente en promedio trabaja y ha trabajado? Parece ser una pregunta retórica y alegórica que pocas veces nos hemos hecho dentro del paradigma del neoliberalismo tardío. Hacer depender del trabajo la estabilidad de la sociedad nunca fue en realidad una buena idea. ¿A qué se debió el cambio de la retórica del trabajo en los años 70 del siglo pasado? ¿Por qué se pasó de hablar de la teoría marxista del trabajo a la noción de empleo, y más aún de pleno empleo? La filósofa Dominique Méda, 2007, página 24, en varias de sus obras da cuenta de la paradoja de que las sociedades postindustriales pretendan seguir creando más empleos rentables, cuando cada vez se producen muchos más bienes con mucho menos trabajo y esfuerzo humano. Pero además, si se produjese el logro del pleno empleo,
Así todos los seres humanos solo realizáramos funciones intelectivas e intelectuales, que son dos cosas distintas, se pondría en grave peligro un delicado equilibrio ambiental. El teletrabajo, el subempleo, la ocupación parcial, los mini jobs, el minimalismo consumista han modificado significativamente el panorama de la sociedad postmodernista neoliberal. El planeta no soporta ni más trabajo ni más consumo. Desde una perspectiva histórica un tanto más incorrecta políticamente, siempre late en los textos de los grupos de derecho civil y derecho romano, un poco lo que yo hago, una idea que vale recordar aquí, según la cual el derecho, el jus civile, el jus honorarium, el jus gentium, tal y como los conocemos hoy en día, nuestro derecho civil, no nació subordinado a un sistema económico, sino que por el contrario surge bajo la égida de un Estado que le brindaba pleno bienestar a sus ciudadanos. Hablamos del Bajo Imperio Romano. La estipulatio, la negociación, el intercambio, la permuta y la venta nunca estuvieron en realidad subordinadas a un sistema económico. Vale incluso la pena recordar que aquella frase popularizada por Marco Tulio Cicerón y los gobernantes romanos de pan y circo para el pueblo daba cuenta en realidad de que los ciudadanos romanos en el Bajo Imperio, patricios o plebeyos, o incluso adoptados o civilizados por conquistas, gozaban, claro está, a costa de la esclavitud de muchísimos otros pueblos bárbaros o antilatinos, del privilegio de a más o menos una libra de trigo diario, así llamada lex frumentaria, y a tanta agua como fuese necesaria para cada individuo. Ustedes recuerdan que Roma tenía baños públicos, cocinas públicas, agua caliente, agua fría, y pues usted llegaba ya con su cestica y le daban, el emperador tenía que darle más o menos una libra de trigo diario. La lex urs es la del agua. Desde la antigüedad, entonces, la pertenencia a un Estado comportaba la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas, un servicio de salubridad básico, también era gratuito en Roma y en todas las ciudades del Imperio Romano, y la adjudicación de vivienda y mercado era parte de las tareas del Estado romano, por lo menos a nivel urbano. Yo no iría tan allá, pero usted sabe que Foucault en alguno de sus estudios dice que si tuviésemos que adjudicar un sistema económico al Imperio Romano sería una especie de comunismo, pero pues eso ya me parece que es un tanto especulativo. Más precisamente eran estas unas labores directas del emperador. La Edad Media, sin embargo, olvidó ese entendimiento de cosas. Solo fue hasta las posguerras de la Europa del siglo XX que la destrucción, la miseria, la imposibilidad de progreso, la desnutrición generalizada, los niños huérfanos, los adultos mutilados, la precariedad de varones que habían muerto en el frente de batalla, se plantearon de nuevo como fundamento de las obligaciones positivas y sociales del Estado. Lo cual parece interesante para el caso colombiano, si no se olvida que por primera vez estamos hablando de un posconflicto en un sentido pleno y significativo, pues a pesar de que la Constitución de 1991 se redactó bajo la comprensión de la desmovilización del M-19 como condición necesaria y causa eficiente de la misma carga. Lo cierto es que continuaron siendo combativas, sin embargo, las FARC, el ELN, otro par de grupos guerrilleros, así como el paramilitarismo estimulado por una parte significativa y relevante del Estado. Si no olvidamos académicos como Tony Judt, Luigi Ferrajuli, Eric Hobsbawm, Franz Viaca, Uwe Bessel, o incluso posiciones políticas como las de Hermann Hella en la era de la posguerra planteada por Konrad Adenauer y Charles de Gaulle en Francia, o el mismo Otto von Guericke criticando el BGB, el Código Civil Alemán, apenas tras su expedición. Es claro que la redacción y expedición de un código social debería ser de momento, ahora, en estas mismas semanas, un punto de discusión democrática y legislativa muy importante en Colombia. Lo cual, sin embargo, como todos lo sabemos, no está ocurriendo. El mantenimiento y la consolidación de la paz no se van a lograr con buenas intenciones. No hay nada más revolucionario que el hambre y la necesidad. Escribían hace ya un tiempo Tucídides, Xenofonte y Heródoto. Pero aparte de ello, nos encontramos viviendo en realidad una gran transición de paradigma, tal vez la más grande de toda la historia de la humanidad. Estamos viviendo, señoras y señores profesores, algo que ha sido denominado como la revolución digital, la cuarta revolución industrial, la revolución industrial 4.0, la automatización de la sociedad, la telemática y la robótica. Los drones y los vehículos autónomos cada vez más son una realidad permanente. Ahí la semana pasada un vehículo de estos de Tesla mató a una persona, ¿no? ¿Sí vieron la noticia? Y ya en Alemania hay un código que habla sobre la responsabilidad de las cosas. O sea, hay cosas autónomas que causan perjuicios, ¿cierto?
Se está produciendo lentamente el reemplazo del trabajo humano manual por el trabajo de las máquinas, pero incluso el trabajo intelectivo del hombre está siendo sustituido por el imperio de los algoritmos, que poco a poco pueden sensibilizarse y pensar, decidir, actuar como seres humanos. Por lo mismo, países del primer mundo como Suiza o Noruega, que han llegado a la conclusión de que el mal concebido y muy peor planeado pleno empleo es una calenturienta idea, una distopía posapocalíptica, ya discuten dentro de sus agendas legislativas el así llamado salario mínimo universal, e incluso han hecho experimentos censitarios en pueblos o ciudades y parciales al respecto. Pero leyes generales y definitivas se plantean allí como una necesidad urgente. O se habla en Alemania o Francia de las prestaciones sociales subvencionadas plenamente por el Estado, que permitan que el trabajo humano, a pesar de ser obsoleto y costoso, continúe siendo rentable por lo menos por 2 o 3 generaciones humanas más. Desde pastores de pequeños rebaños de ovejas en el sur de Francia hasta asesores bancarios tras la crisis de 2008 en Frankfurt reciben subvenciones parciales o plenas en estos 2 países. A lo anterior se suma la desproporcionada concentración de la riqueza, que es denunciada día a día por miles y miles de nuevos desempleados a lo largo y ancho del planeta, mientras que por primera vez se concibe la moneda en el sentido clásico en el que todos los presentes la hemos conocido, como el gran obstáculo para la digitalización, el progreso y la cada vez más vertiginosa forma en la que las multinacionales y los bancos quieren que evolucione el mundo y sobre todo el mercado. Lo que debe aceptarse es que mientras en los países desarrollados se discuten prolijamente estos puntos, en los países periféricos como el nuestro, la mayoría de la población vive aún en el feudalismo, en el absoluto analfabetismo o en situaciones sociales y sanitarias muy precarias, en niveles de pobreza altamente preocupantes. Ahí salió un dato hace 2 semanas, esto fue escrito en diciembre, pero hace 2 semanas se dijo que el analfabetismo en África ya asciende al 34%, ¿no? Que es una cifra escandalosa, me parece a mí. Bien, conceptos como la obsolescencia programada, ciclos de consumo, crédito electrónico ficticio, son nuevas ideas y percepciones sociológicas y jurídicas que preocupan no solo a las empresas y bancos que los imponen, sino a cada ser humano que sea consciente de que el planeta no puede soportar a más de 8.000 millones de seres humanos que se habrán sumado para el año 2050 sobre la faz de la Tierra, generando una brecha social y económica sin precedentes y fuera de todas las dimensiones conocidas. Para entonces, si las tendencias no varían, tendremos ricos con la posibilidad de adquirir de contado y en un único momento el 90% del planeta. La clase media mundial se habrá reducido, los profesores sobre todo, porque nos van a reemplazar robots, a cifras alarmantes, mientras que la morbilidad infantil será inmediata hasta en un 5 o 10% de todos los nacimientos que para entonces se produzcan. La revista Forbes del año pasado dice que 5 personas, se me olvida uno, Bill Gates, Warren Buffett, los heredores de Steve Jobs, Carlos Slim, me falta uno que no me acuerdo cuál es, podrían ya en ese momento comprar el 75% del planeta. No, Zuckerberg está lejos, está como lejísimos en la lista de Forbes. Bien, el concepto de vivienda en la posmodernidad neoliberal se vuelve obsoleto per se. La sociedad humana ha vuelto a ser, como diría el gran Jacques Attali, una obra muy recomendada, una obra bellísima, excelente. Attali 2003, Transhumano. Para el año 2050 más de la 7ª parte de la humanidad, y gracias a este estudio en este momento es el 7%, pero en esa progresión de 7 que él como economista, asesor del Estado francés, ha hecho que para el año 2050 va a ser más de la 7ª parte de la humanidad, habrá dado más veces la vuelta al mundo y habrá recorrido más distancias de lo que toda la historia de los homínidos podría sumar hasta la década previa, la de 2040. Y las fuentes de ingreso, los salarios de todos esos individuos estarán directamente ligadas a su capacidad programada, cultural y educativa de viajar, trashumar, adaptarse de una cultura y por supuesto de una lengua a otra. La salud por primera vez se está transformando en la inmortalidad a través de la eugenesia. Como lo menciona el profesor de historia Yuval Noah Harari, página 252. Una élite humana podrá para el año 2050 afirmar por primera vez en la historia su imposibilidad de morir, gracias a la nueva medicina genética. La resiliencia, esto es la capacidad de adaptar la fisiología y las etiologías humanas de edad en edad, posibilitará a los genetistas mantener vivos a todos los seres humanos que por supuesto tengan la respectiva capacidad económica, tanto como se pueda conseguir posible. La educación ya no se materializará en aprender, señoras y señores profesores, queridos profesores. Filósofos y pedagogos como Martha Nussbaum, Peter Oyben, nos hacen percatarnos de que la educación en la era de la telemática digital
gravitará en la capacidad de seguir aprendiendo permanentemente, en el multitasking o la posibilidad de hacer varias decenas de tareas altamente complejas que se modificarán en cuanto a su concepción, realización e interiorización en periodos de tiempo cada vez más cortos. Pero además la educación ya no será para producir, sino para hacer más versátil la felicidad humana. En efecto, la máquina que construye máquinas y que se puede autoperfeccionar es ya ahora una realidad, como nos lo evidencian las impresoras 3D, y esa máquina liberará en menos de 2 o 3 décadas por primera vez las manos del hombre, de las tareas manuales e incluso intelectuales, para que solo se dediquen a la búsqueda plena de la felicidad. Pero además la educación hace lentamente el tránsito hacia una dimensión digital. Nuestros niños ya no quieren leer ni siquiera ver, sino interpretar. Ya no quieren recorrer el mundo como quisiéramos nosotros por placer, sino verlo a través de las redes y las realidades virtuales, donde de alguna manera, como lo sabemos, los riesgos han sido eliminados y los placeres, por supuesto, multiplicados. El Homo Videns moderno, propuesto como antípoda del clásico intelectual por el riguroso Giovanni Sartori, ha pasado a la historia. Cada uno de nosotros pasa cada día más cantidad de tiempo en el entorno digital, ¿o no? Si hace escasos 5 años se respondían correos en las 2 horas iniciales de la jornada de trabajo, la noción, ojo, la noción digital de 7 días por 24 horas actual implica una modificación también de la noción de trabajo que se subordina a la permanente presencia de todos los individuos en la dimensión digital eterna o plena, como la llaman los gurús Zuckerberg o Bill Gates. Comprar, pagar, reconocer, comprender, aprender, socializar, querer, enamorarse, odiar, supervivir, son conceptos que ahora aparecen mediados por un nuevo apéndice de ese Homo sapiens, sapiens, sapiens tecnológicos que empezamos a hacer todos, un dispositivo digital imprescindible. Levanten la mano los profesores que no tienen celular. En la Universidad Nacional, como sabemos, solamente hay un profesor que se llama Ernesto Pinilla Campos que no tiene celular y le tocó retirarse porque no podía llevar las agendas. El semestre pasado se retiró y la razón fue: yo no voy a comprar celular, no tengo celular, no lo voy a tener, estoy quedándole mal a la universidad, y se retiró de la universidad. Entonces, eso es muy diciente, ¿no? Yo creo que uno de los mejores profesores, profesora Tania, que hemos tenido en toda la carrera, que es profesor de procesal laboral, pero yo aprendí constitucional con el profesor Ernesto Pinilla Campos hace más de 20 años, 30 años. Para más o menos la mitad de la humanidad, hoy en día, sin embargo, más o menos 3 millones de personas en el planeta, la realidad es otra muy diferente, pues viven con menos de $2 por día, Banco Mundial 2011. Las nuevas luchas en nuestro país no tienen que ver ya con la guerra o las guerrillas, el paramilitarismo o el desplazamiento forzado o con las campañas presidenciales, sino con la acendrada pobreza en nuestro país, con la precariedad de bienes y sobre todo de servicios básicos y elementales. Recordemos que de acuerdo a la CEPAL, en la última década, luego de Haití y Brasil, el ciudadano colombiano de a pie enfrentó uno de los sistemas sociales más precarios y desiguales de Latinoamérica, el tercero, el CEPAL 2014, donde además el coeficiente de Gini nos dice que se exacerba cada vez más la desigualdad a través de la concentración de la riqueza, en especial de la riqueza inmobiliaria, de la propiedad inmobiliaria, lo que parece ser un fenómeno imparable, no obstante la verificación de la finalización del conflicto. Pero la desigualdad de los prolegómenos del tercer milenio no es un problema colombiano, sino que es un problema mundial. Casi 3/4 partes de la humanidad no tiene acceso a Internet. Pero más grave aún, más de 600 millones de personas no tienen acceso al agua potable, Organización Mundial de la Salud 2015. Casi la misma cantidad de personas no tienen la suficiente cantidad de proteínas al día, FAO 2017. Casi la mitad de la población humana vive rodeando por encima o por debajo los umbrales de la pobreza y una 1/4 parte de la población vive en la miseria absoluta. El problema de la propiedad, la posesión y el uso del suelo es un problema mundial, señoras y señores profesores. Casi el 60% de la tierra, cuidado, el continente europeo, Europa es otra vaina totalmente distinta, se encuentra en manos de transnacionales, FAO 2011, que producen primero que todo comida, que no puede ser ni avalada ni examinada por nosotros, sino por las mismas transnacionales como Bayer y Monsanto. Adicionalmente hacen un uso abusivo del suelo, pues las exploraciones mineras, incluso los cultivos de biodiesel, aunque en una menor proporción, siguen contaminando el ambiente, el aire, el agua y nuestros alimentos. Como lo denuncia la televisión alemana, los que han vivido en Alemania,
Fernanda, canal ARD 2014, una única empresa, BlackRock, controla la mitad de las 147 corporaciones que a su vez controlan la economía mundial. Ella sola aglutina el 43% de la riqueza del planeta, siendo dueña no solo de empresas de alimentos transgénicos, sino de armas de destrucción masiva, equipamiento militar e industrias que desconocen los pactos ambientales de Montreal, Kioto, Río y París. O sea, los 4 que hay, los 4 los violan. De momento, debemos aceptar que el crecimiento económico mundial, señoras y señores profesores, subordinó incluso el concepto de dignidad humana. Lamentablemente, la progresión geométrica a través de la cual crece la población humana no se compadece con las escasas posibilidades de repartición de la propiedad inmobiliaria y de ese mínimo porcentaje, aquella cantidad de tierra que a través de proyectos se dedica a la sostenibilidad es tan ínfima que apenas nos permite afirmar un umbral de esperanza. Muchos académicos denuncian desde distintas aristas esta realidad. El francés Thomas Piketty, el alemán Robert Alesi, el hindú Amartya Sen, el británico Tony Judt o el italiano Luigi Ferrajoli, desde la economía, la historia o el derecho, presuponen, intuyen o diagnostican que los únicos límites del crecimiento económico tienen que ver, deberían ser o estarían constituidos por la dignidad humana. Esto es, con la verdadera posibilidad de que seamos libres, no ya de un aparato estatal que omita las intromisiones del mismo Estado o de otros particulares en nuestra vida, de acuerdo a la visión liberal clásica, sino a través de las prestaciones sociales y estatales que, para evocar la idea de Piketty, permitan a través de la tributación, o con la tributación, que los niños no crezcan desnutridos, se eduquen para que puedan escoger su propia profesión u oficio, y a través de la riqueza que obtengan al explotarla, puedan pagar su salud y su justo retiro al final de su vida, cuidar a los suyos una vez alcanzada la vejez. Piketty 2014. En efecto, la tributación parece ser dialógicamente, esto es una discusión muy seria en Alemania, o sea, en lo que más gasta tiempo la Comisión Económica del Bundestag y el Bundesrat es sobre cómo la tributación tiene que proyectar el futuro. En efecto, la tributación parece ser dialógicamente entre generaciones el dispositivo sucedáneo al ya casi absurdo concepto de pleno empleo, que ningún miembro de nuestra generación ya volverá a experimentar. ¡Ojo! En ningún país del planeta. Entonces, si usted va a votar porque le están diciendo en alguna campaña que Colombia va a tener empleo en los próximos 5 años, pues le digo, Alemania no tiene pleno empleo, Holanda no tiene pleno empleo, Suiza no tiene pleno empleo. Si usted está votando porque nos van a dar pleno empleo, ya le digo, Alemania con una cantidad de políticas públicas y sociales no lo sabe y no lo va a lograr. Sin embargo, frente a estas concepciones académicas y filosóficas que de alguna manera constituyen la eterna utopía intelectual, o sea, a esto nos hemos dedicado los profesores desde el siglo XVI, ahora la del siglo XXI, pero que han sido planteadas desde Proudhon, Tomás Moro, Henry de Saint-Simon, el embate de la realidad nos muestra que la única posibilidad que tiene la economía para seguir creciendo al ritmo deseado es la eliminación de un único gasto enorme a través de las bondades que ofrece la digitalización y la robotización de la sociedad. ¿Cuál es ese gasto? La eliminación del empleo de la fuerza humana se proyecta como la verdadera válvula de escape para dinamizar, incluso de manera ilimitada, la producción, para materializar el crecimiento económico a perpetuidad. Pero es cierta esa agradable transición que nos presentan los economistas, todos lo sabemos. Ciudades como Detroit en los Estados Unidos de Norteamérica, Detroit es un caso significativo porque, como ustedes lo saben, en Detroit funcionaban las grandes maquilas, las grandes fábricas, las grandes industrias de dos empresas, las dos empresas más importantes de Estados Unidos, la Ford y la Chevron, que son los Chevrolet, ¿no? Y allí se ensamblaban todas las gamas de carros. Se habla del fenómeno Kia. Kia tenía en el año 2000 18.000 empleados en esa planta en Detroit y hoy en día tiene 1.000. Entonces usted dice, uy, miércoles, ¿y qué pasó con los otros 17.000? Pues fueron reemplazados evidentemente ¿por qué? Por máquinas y por software, ¿cierto? O sea, por algoritmos y por máquinas que hacen ese trabajo. Ciudades como Detroit en los Estados Unidos de Norteamérica son desiertos urbanos hoy en día, donde ahora solo quedan fábricas llenas de máquinas y robots, aparte de pobrezas. El valle, este dato es interesante, el valle del Silicón en California, la novena economía del mundo, usted sabe que solo California es la novena economía del mundo, tiembla ante la preocupante realidad de que las sequías veraniegas en ese estado son cada vez más prolongadas, calientes y erosivas. La nueva sede de Apple gastó cantidades enormes de dinero en refrescar los ambientes y en recolectar del ambiente y del aire al costo que fuera el preciado líquido. Europa, salvo Alemania, Holanda y Suiza, han tenido un crecimiento negativo por casi 7 años consecutivos desde 2008. Y la recuperación desilusiona hasta el más optimista de los economistas, Banco Mundial 2017.
Los fenómenos naturales que en los últimos 3 años se han incrementado, si bien no pueden asociarse en términos científicos rigurosos con el mal uso del ambiente por parte de la humanidad, o sea, quiero decir que Trump tiene razón, o sea, el tipo está diciendo, lo que el tipo dice que igual el calentamiento global, si está haciendo un frío que pela, es cierto, usted no puede asociar el aumento de catástrofes por el calentamiento global, eso no está demostrado en ninguna parte, puede que no agota a nivel investigativo esa pregunta. Los fenómenos naturales que en los últimos 3 años se han incrementado, si bien no pueden asociarse en términos científicos rigurosos con el mal uso del ambiente por parte de la humanidad, no dejan de llamar la atención si no se olvida que hemos modificado la temperatura natural del planeta en más de 14 grados en los últimos 150 años. NASA 2014. O sea, digo yo, desde que se hicieron endémicas y dejaron de ser episódicas,